Bueno, ahora están metidos todos. Como les decía, hemos terminado entonces las curvas de intensidad, duración o frecuencia, que son una herramienta para poder diseñar los caudales. Antes de... ¿Están viendo la presentación? Ingeniero, se ve. Ingeniero, gracias. Entonces, vamos adelante. En su base de algo pasa. Bien, vamos a ver entonces los caudales. Primero tenemos el periodo de retorno de una avenida. El periodo de retorno de que un evento extremo pueda ser cuadrado o excéntrico. Si un evento igual o mayor a Q ocurre una vez en T años, su probabilidad de ocurrencia es igual a 1 de casos. Dije, disculpe que lo corte. Hay algunos compañeros que están con micrófono y no se le puede escuchar a usted por ellos. Aló. No, estoy con el micrófono apropiado. Entonces, hay que aumentar el volumen, ¿ya? Ya. Ok. Entonces les estoy diciendo que el periodo de retorno es el inverso de la probabilidad. Aquí T y el inverso de la probabilidad. Esta definición permite entonces el siguiente desglose de probabilidades. La probabilidad de que Q ocurra en cualquier año y la probabilidad de que Q no ocurra en cualquier año, es decir, la probabilidad de ocurrencia de un caudal menor a Q. Entonces, son esas dos las probabilidades que se dan. ¿Cuáles son los métodos que tenemos para la estimación de avenidas máximas? Primero es el método directo, el método de sección y pendiente, ¿no? Se estima después del paso de una avenida recolectando datos de campo. Se ve una sección representativa, ¿no es cierto?, que contenga el nivel de aguas máximas. Se hace el levantamiento de transversales y se ve hasta dónde ha llegado el agua. ¿Ya? Eso es bien importante, ver hasta dónde llega el agua después de una crecida. Así se ha hecho, por ejemplo, a Rocha Consultores le ha tocado hacer la hidráulica de lo que es el puente Aurora, que es un puente bastante grande. Y lo que hemos hecho es ver las marcas hasta dónde ha llegado el agua, ¿no es cierto? Una vez que encuentras las marcas hasta dónde llega el agua, haces pues topografía. Atrás, adelante haces la topografía, ¿no es cierto? Y lo que vas a hacer acto seguido es calibrar un modelo. Y vas a calibrar un modelo, yo he calibrado en HEC-RAS, ¿no es cierto? Calibras un modelo. Pues hoy en día hay modelos mucho más complicados que el simple HEC, ¿no es cierto? Pero calibras un modelo y te vas a dar cuenta entonces de cuál es el caudal. Y entonces vas a ver periodos de recurrencia de este caudal. Y de esa manera vas a poder encontrar un caudal
cuyo periodo de retorno para el caso de puentes era 200 años. Hay los métodos que son de estimativa directa, ¿no es cierto? Y tienen que ver con la fórmula de Manning. Y aquí este n es bien sensible. Cambias un poquito el n, no hay cómo. Es decir, cambias un poquito el n y el caudal sube o baja, pero grandemente. Entonces es muy sensible, es realmente trabajoso calibrar el modelo. El HEC calibra con esta ecuación. Y entonces lo principal en el HEC es determinar entonces este valor de la rugosidad. ¿No es cierto? Hay varias veces, hay varios libros, hay un CD que no lo tengo acá, no sé dónde estará mi CD, que es de varios fotografías que más o menos te indican cuál podría ser el n dado un lecho de río. Hay un montón de maneras de calcular, por favor, también. Pero todas las maneras de calcular siempre tienen un coeficiente de incertidumbre. La naturaleza no se comporta como un modelo matemático. Se comporta más bien como un modelo tipo caos, ¿no es cierto? Entonces no sabes cómo se va a comportar la naturaleza. El método de estimación de las avenidas máximas entre los métodos empíricos tiene el método racional, o también llamado el método de Lloyd-Davis. En Inglaterra yo lo he estudiado como el método de Lloyd-Davis. En nuestro hemisferio, sin embargo, lo conocemos como método nacional o racional. Es un método cuya antigüedad va más allá de 100 años y se ha generalizado casi en todo el mundo. ¿No es cierto? Ya tiene 100 años este centenario de esta fórmula racional y es aplicado a pequeñas cuencas de drenaje normalmente agrícola, y si no exceden más de las 1.300 hectáreas o 13 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? El método racional supone que la máxima escorrentía ocasionada por una lluvia se produce cuando la duración de esta es igual al tiempo de concentración. Entonces, si llegamos al tiempo de concentración, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que estamos con la intensidad de lluvia máxima, contribuye toda la cuenca. La intensidad, cuando así ocurre, toda la cuenca contribuye en el punto de salida. Si la duración es mayor que el TC, contribuye a sí mismo toda la cuenca, pero aquí, ¿no es cierto? El agua caída en los puntos más alejados aún no llega a la salida. Solo contribuye una parte de la cuenca de la escorrentía, por lo que el caudal será menor. Esto sucede si el caudal, si la duración es menor que el tiempo de concentración. Y si la duración es mayor que el tiempo de concentración, ocurren estas dos cosas. Bien, el método racional, sin embargo, a partir de esa, yo estudiaba en Inglaterra hasta 200 hectáreas nomás, no hasta 1.300 hectáreas, parece demasiado grande 1.300 hectáreas. En Inglaterra no utilizábamos más que 200 hectáreas, eso bien me acuerdo. Son más conservadores, ¿no es cierto? Pero claro, imagínate que el método racional primero presupone que cuando llueve, inmediatamente escurre. Eso es falso, más falso que una moneda falsa, ¿no es cierto? No es que cuando llueve inmediatamente escurre. Otro es que todo el área contribuye, también es falso, ¿no es cierto? Parte contribuye, parte no contribuye. Entonces, esas cosas tienes que ver cuando estás calculando con el método racional. La propia norma tiene algunas formulitas que hacen que podamos corregir de alguna manera esas cosas que tiene el método racional. Existen
método racional es modificado por Temes, ¿no es cierto? C por I por A por 3.6. Esto es la fórmula original. 3.6 nada más es un factor de conversión, nada más. Pero C sub U, ¿no es cierto?, es un coeficiente de uniformidad, ¿no es cierto? Y tiene una formulita C sub U, ¿no es cierto? C sub U es 1 más el tiempo de concentración a la 1.25, todo sobre el tiempo de concentración a la 1.25 más 14. Entonces, C sub U es un coeficiente que tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución de la lluvia. T sub C, obviamente, es el tiempo de concentración. Los coeficientes de escorrentía sub C están dados acá. Si tú asfaltas tu calle, vas a aumentar el coeficiente de escorrentía. En cambio, en zonas de cultivo hay todavía infiltración y entonces el coeficiente de escorrentía es siempre menor. ¿No es cierto? En mi barrio, por ejemplo, no hemos permitido el asfalto de calles. Es mejor el ladrillo ese que se llama el ladrillo Pavic, que además es más barato y más vistoso. ¿No es cierto? Entonces hemos hecho eso en mi barrio. Hay coeficientes de escorrentía de acuerdo a... son extremos alto, normal y bajo, ¿no es cierto?, al factor de relieve, por ejemplo, al factor de infiltración, al factor de cobertura vegetal y al factor de almacenamiento superficial para estos criterios, ¿no es cierto? Y si el tiempo de retorno es mayor que 10 años, podrías amplificar el resultado, como está acá, puedes multiplicar entonces, ¿no es cierto? Nosotros no empleamos casi eso. Empleamos simplemente el método racional tal cual ha sido diseñado hace 100 años. ¿No es cierto? El tiempo de concentración debe incluir todos los escurrimientos sobre el terreno, canales, cunetas, y los recorridos sobre la misma estructura que se diseña. Es decir, no te olvides que cuando estamos haciendo alcantarillado pluvial, estamos discretizando el área de escorrentía en pequeñas áreas no mayores a 1 hectárea, que es 100 por 100 metros, las cuadras que tenemos aquí en Cochabamba, ¿no es cierto? Algunas veces un poquito mayores, es posible. Pero aproximadamente en promedio sobre 1 hectárea nuestras cuadritas. Entonces, son, digamos, una discretización en máximo en 2 hectáreas, ¿no es cierto? Y no hay más. Pero primero llueve en tu techo. Después recurre de tu techo al canaleta, de la canaleta a la bajante, de la bajante al sumidero, y del sumidero recién va a ir al alcantarillado pluvial, ¿no es cierto?, a la cámara. Entonces, todo ese recorrido es parte del tiempo de concentración hasta que llega a la cámara. Y una vez que llega a la cámara, entra al sistema o al sistema de alcantarillado pluvial. Y ahí ya no hay más contribución, simplemente le toca a escurrir y nada más a una cierta velocidad dada por, obviamente, la cantidad de agua que hayas metido en la cámara de inspección. ¿No? Dimensiones, pendientes, hacen variar, obviamente, el tiempo de concentración. Hay barrios que tienen amplios jardines, ¿no es cierto? Entonces, no hay duda, entonces, que esos amplios jardines lo que van a hacer es meter el agua a infiltración y dejar escapar el agua, ¿cierto? Entonces, tienes barrios diferentes, son diferentes también en concentración. Yo he hecho el alcantarillado de Achachicala. Sí, Achachicala. Ahora me toca hacer el alcantarillado de Achocalla, he hecho el de Achocalla en la parte altiplánica, Distrito 8, Distrito 9 también. Y como les he dicho la anterior vez, casi he hecho todo el alto en cuestión de alcantarillado. Y el tema es que cuando estaba haciendo el alcantarillado de Achocalla en el alto,
resulta que hay que hacer riego de jardines, ¿no es cierto?, con reuso de agua. No hay jardines en el Alto. Todos son casas. No habían áreas para jardines, simplemente la plaza principal y para de contar. El resto es puro casas. Sinceramente da espanto saber que en tremendo sol no tienes un huequito para hacer un jardín. No están acostumbrados a eso. Entonces, más te vas al oriente, más jardín tienes, ¿no es cierto? Más selva vas a tener ya también más allá hacia el Pantanal, ¿no es cierto? Entonces, vea la diversidad de culturas que tenemos y la diversidad de climas que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, todo depende de cómo está, dónde vas a hacer tu alcantarillado pluvial. Existen muchos métodos para encontrar este coeficiente, este tipo de escorrentía. Algunas de ellas son la fórmula de Kirpich, la fórmula del Soil Conservation Service, ¿no es cierto?, que son para cuencas menores a 10 kilómetros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, una contradicción, digamos, ¿no? El método racional es para hasta 13 kilómetros cuadrados y este que tiene más cosas es hasta 10 kilómetros cuadrados. Por eso les decía que no utilicen para más de 200 hectáreas. No van a encontrar buenos resultados. 2 kilómetros cuadrados es suficiente. Para encontrar hasta 10 kilómetros cuadrados vas a encontrar el método del Soil Conservation Service muy útil. Más de 10 kilómetros cuadrados, ya tienes que ver, 10 kilómetros cuadrados, 10 kilómetros de un lado, 10 kilómetros del otro, es toda una ciudad, ¿no es cierto? Entonces hay que ver qué métodos vas a estar utilizando para usar uno u otra fórmula. Ya sea vas a entrar con la fórmula de Kirpich o vas a entrar con la fórmula del Soil Conservation Service. Existen otros que también están en el manual de la ABC. El California Highway and Public Works es uno. La Federal Aviation Agency es otro. E ISARD es este último. Nosotros utilizamos ISARD normalmente para poder encontrar nuestras escorrentías. Cuando yo calculo torrenteras de Cochabamba, de las 30 torrenteras, 35 torrenteras que hay, yo soy el calculista de 6 de ellas. Es decir, soy la persona que más recurrentemente ha calculado las torrenteras. De las 36, unas 20 no están canalizadas, ¿no es cierto? Las otras están canalizadas o son chiquititas, ¿no es cierto? Y bueno, las más grandes, las que pasan por la ciudad, entre ellas la Pintumayo, esa la he calculado yo, la Pintumayo Sur. El método de cálculo aplica con la intensidad de lluvia. Y la intensidad de lluvia se determina a través de la curva intensidad, duración, frecuencia. Entonces, entras con una duración igual al periodo de concentración, con un periodo de retorno de los 10 años, frecuente en terrenos agrícolas. En alcantarillado pluvial es 2 años y 5 años. ¿No es cierto? Y entras con esa duración y vas a encontrar entonces la intensidad de lluvia. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver, se desea construir un canal revestido que sirva para evacuar aguas pluviales, determinar el caudal de diseño de una estructura para un periodo de retorno de 10 años. Se adjuntan los siguientes datos: superficie total, 200.000 metros cuadrados. Superficie de relieve montañoso, con suelo rocoso, poca o ninguna vegetación, 25% es nada más de la cobertura de la superficie total es vegetal. El resto es un cono de deyección. La longitud máxima de recorrido del agua es 930 metros y la diferencia de altura entre el punto más alto, si esta es tu cuenca que viene desde aquí hasta aquí, entonces vas a encontrar el punto más alto por aquí, el punto más bajo a la salida.
¿De acuerdo? Esa diferencia es 930 metros, ¿no es cierto? Y la longitud del río, que ha ido así con vericuetos desde el punto alto hasta el punto bajo, es de 73 metros. Muy bien. Vamos a ver entonces este ejercicio, lo vamos a ver en el día sábado, creo que hacemos los ejercicios, lo vamos a hacer el día sábado. Y hay algunas otras fórmulas que alguna vez he utilizado, la fórmula de MAF, por ejemplo, ¿no? Fíjense que el C por I por A, el A está a la 4/5 y aumenta lo que es la pendiente y multiplica por todo por 0.090. ¿No es cierto? Entonces C, este C, tiene 3 acepciones, C, y el C final es C1 más C2 más C3. C1 está en función de la cobertura vegetal, aquí está la cobertura vegetal, tiene C1. C2 en función de la textura del suelo, que está acá. Y C3 es en función de la topografía del terreno, qué pendiente tiene. Este método de MAF parece ser muy interesante para que es una, digamos, reformulación del método de C por I por A. Hay otros métodos, el de Burke y Ziegler, por ejemplo. Este es el método de Burke y Ziegler, Ziegler, ¿no es cierto? Nuevamente es C por I por A. Y hay algunos factores que modifican esta fórmula de C por I por A. Uno es esta raíz de S sobre A, raíz cuarta de S sobre A. ¿No es cierto? Entonces, S obviamente es la pendiente, A es el área de drenaje en hectáreas. Ziegler, no está como Ziegler, ya no estaba. Sí. Entonces, este es el tipo de superficie y este es el C que tú puedes emplear en el método de Burke y Ziegler. Pero por favor, no intercambien métodos. No es bueno intercambiar métodos, ¿de acuerdo? Un método es bueno y su C también es bueno, ¿de acuerdo? Entonces no vale la pena intercambiarlo. El otro método que nosotros vamos a utilizar es el método de estimación de avenidas máximas del número del Soil Conservation Service. El Soil Conservation Service es una agencia de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Los Estados Unidos tienen varias agencias de ingeniería que tienen software y tienen literatura de libre dominio que se llama, en Estados Unidos se llama Public Domain. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede bajar el software, es gratuito, cualquiera puede bajar además el manual, es también gratuito. Y hay un montón de fórmulas y de manuales y de software en esta oficina del Soil Conservation Service. Montones. Vas a aplicar entonces a cuencas medianas y pequeñas, hasta 10 kilómetros cuadrados. El parámetro más importante es cuánto en espesor ha llovido, no la intensidad. La intensidad es duración sobre tiempo, no se olvide. Es decir, tiene que ver el espesor, pero ¿en cuánto tiempo has acumulado ese espesor? Aquí simplemente no importa el tiempo, importa cuán profunda ha sido la lluvia. Entonces, sus aplicaciones principales vienen en el estudio de las avenidas máximas y en el caudal de agua que aporta una avenida máxima. El número de curva, que es la principal incógnita, no es parámetro más bien dicho, el principal parámetro que viene en el método de Soil Conservation Service, el número de curva, varía de 1 a 100. 100 es que es un espejo, toda la lluvia que cae escurre. 1 es al otro extremo, toda la lluvia que cae se infiltra.
Entonces, N va a variar entre S1 y entre S100. 100 siendo totalmente impermeable, 1 siendo totalmente poroso. Entonces, voy a necesitar datos de precipitación y algunos otros parámetros de la cuenca de drenaje. Ojo al piojo, se ha diseñado para cuencas experimentales. Y se basa, sobre todo el método se basa en que la relación de la infiltración real a la infiltración potencial, ¿no es cierto?, es proporcional al caudal total, al caudal de escorrentía, sobre el exceso de precipitación. Infiltración real, infiltración potencial, caudal potencial de escorrentía o exceso de precipitación. Entonces, esta es la relación principal, otra vez. Infiltración real, infiltración potencial. Caudal real, caudal potencial. La ecuación se considera básica a partir del inicio de escorrentía. Y el inicio de escorrentía se define entonces como P sub B igual a la precipitación menos un cierto factor que es el factor de intercepción. ¿No es cierto? Entonces, F va a ser la precipitación potencial menos Q. Ese es un factor F. Entonces, hay sustracciones iniciales dadas por I sub A, ¿no es cierto? Y si nosotros reemplazamos esta ecuación 6.14 en 6.12, que 6.12, me acordaré cuál es 6.12, es esta, es la ecuación principal. El 6.14 entonces es esta. Fíjense que esta tiene que ver con estas dos. Hacen Q menos P y hacen un factor F. Necesito que es la infiltración real acumulada, claro, el Q es la escorrentía, PE es la escorrentía potencial, todo el resto se ha infiltrado, por eso es F. Necesito F, entonces es P menos Q. Sustituimos, vamos a tener esto. Finalmente vamos a poder extraer que el caudal tiene esta expresión, que es la expresión 6.15. Pero ahí no ha terminado. Ahí tengo que sacar esta precipitación, las que se llama, lo que voy a sacar de esta precipitación, voy a sacar lo que se ha interceptado, porque no todo va a caer, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente me vengo acá. Es Q sobre PE. Q es PE cuadrado, PE es más S. Entonces vengo acá y estás reemplazando nada más valores. Ahora, los datos experimentales dicen que la intercepción es 2 veces S. Y si sustituimos, tenemos esta ecuación. Nuevamente, volviendo a sustituir 6.17 en 6.16, 6.17 en 6.16. Finalmente voy a tener y voy a llegar a la ecuación principal del método de Soil Conservation Service, que viene a ser que el caudal es la precipitación menos 0.2 de S, que es la infiltración potencial máxima, sobre la precipitación más 0.8 de S, más el 80% de S. P y S obviamente tienen que tener las mismas unidades. Por lo tanto, si P y S están en las mismas unidades, cualesquiera que están fuera, van a influir entonces de manera directa en qué unidades va a estar esta ecuación. Bien, ahora tenemos que ver cuál es esa infiltración, esta S, mira, infiltración potencial.
porque todavía no hemos estudiado qué cosa es esa infiltración potencial. Y entonces se ha determinado el Soil Conservation Service esta relación que te da precisamente el número de curva. Y el número de curva varía entre 1, todito se infiltra, a 100, todito se escurre. Entonces 1000 sobre 10 más S va a ser entonces el número de curva. Para que N sea 1, ¿cuánto debería ser S? Todita la infiltración, 990. Todo se ha infiltrado. ¿No es cierto? Entonces, para que N sea 100, esta S desaparece. No hay infiltración, entonces 1000 sobre 10 da a 100. Todito escurre. ¿No es cierto? Entonces, vean que esa es la relación entonces que da el número de curva. Si un poquito desagregamos el número de curva, transformando finalmente vas a tener la 6.21, que es la ecuación que nosotros utilizamos para ver cuánto es la infiltración potencial. Muy bien. Siguiente. Sustituyendo sucesivamente vas a llegar a todo esto. ¿No es cierto? Y la ecuación 6.22 debe cumplir esta ecuación. Y si P está en milímetros y Q está en milímetros, esta ecuación 6.22 se transforma en esta ecuación de Q. Donde tenemos el número de curva, tenemos la precipitación. Y el resto son números. Fíjense que los números, como el método es experimental, entonces estos números son caprichosos, de acuerdo al método. 5080, ¿de dónde? 5080, 20.320, ¿por qué no 20.321? Entonces, estas son cosas que devienen del método y son obviamente experimentales. Aquí tienes la P mínima, entonces eso es lo que ocurre. Entonces, si la precipitación es esta, y este es el número de curva, si la precipitación es 16, digamos, y tienes el número de curva que es 100, aquí, entonces tienes por ahí, la escorrentía es 15 milímetros. Si es, qué sé yo, 28 y es 50, aquí se va, más o menos, la escorrentía está en 11 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera vas construyendo el número de curva. Ahora bien, el número de curva además depende de otras cosas también. Depende de cómo esté el suelo, cómo es la cobertura del suelo y cuál es su condición hidrológica. Entonces, con eso vas a tener el número de curva correspondiente a 4 grupos hidrológicos, ¿no es cierto? A, B, C y D. Entonces, yo digo que si la cobertura vegetal es más que 75% del área, entonces la cobertura es buena, la condición hidrológica es buena aquí. Si está entre 50 y 75 es regular y menos de 50 es pobre, lo cual está calificado acá. Entonces, si es pobre entrarás a este primer grupo, si es buena entrarás a este segundo grupo, entonces curvas también. Para todo hay entonces un parámetro. Esta formulación es entonces parametrizada. Grupo A, bajo potencial de escorrentía. Grupo B, moderado. Grupo D, alto potencial de escorrentía. ¿No es cierto? Es casi un espejo, por así decir. Bien, aquí quedaremos porque si no se van a cansar ustedes, muchachos. Mañana vamos a continuar. ¿Sí? Mañana continuamos, muchachos. Hasta mañana, Inge. Buenas noches. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge. Ingeniero, mañana es nuestro examen teórico. Sí, eso igual iba a decir. Inge.
Y no hicimos ningún ejercicio de este tema, tampoco tuvimos la clase post-examen. Sí, no, lo que pasa es que tenemos que terminar pluvial primero, ya para tener el examen, ¿sí? ¿Está bien, Inge? Está bien, ingeniero. Y después una clase de plática y después el examen. Ya. Okay. Está bien, ingeniero. Está bien, gracias.